Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras se van sumando, como digo siempre, voy a tratar de compartir. Así hacemos, como digo siempre, un poquito de evangelismo y la palabra de Dios puede llegar a un montón de personas. Hay gente que está necesitando mucha palabra del Señor, muchos no tienen cómo recibirla, así que yo te invito a que si vos podés, también compartas. Hola Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Vamos a tomarnos un minutito, vamos a compartir. Vamos a ir al WhatsApp, así compartimos bien en los grupos y después empezamos con la palabra. Una palabra importante para los tiempos que se están viviendo, porque tenemos que tener siempre presente que cuando estamos con Cristo tenemos paz. Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y veo que hay más personas que no llego a ver quiénes son. Si por ahí después llego a ver, si por ahí escriben, saludan, llego a saludarlos. Si no, se me va a pasar. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Querés? Creo que ya está. En mi Facebook no lo compartí. Ahí está, comparto y te lo doy, así podés ver vos también desde ahí. Ahí está. Creo que está compartido, no sé si me estoy olvidando de alguien, pero bueno. Ahí está. Eso es tuyo. Y vamos a ir empezando. Hola Javi, ¿cómo estás? Bueno, estoy todavía un poquito aturdida, un poquito embotada. Esto del COVID como que anula un poquito algunos sentidos y uno por ahí se tilda, se queda colgado, pero bueno, vamos a tratar de que sea el Señor el que fluye en esta tarde, que sea el Señor el que trae esta palabra, el que nos bendice y el que nos imparte su paz para este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que no son tiempos fáciles para nadie. A unos les afecta la economía, a otros les está afectando la salud, principalmente está afectando en las familias. En muchas familias afectan la economía y la salud, así que bueno, es cuestión de entender y aprender que es en Cristo donde vamos a tener la paz, aún en medio de todas esas cosas que nos pasan. Y a la palabra de hoy yo le puse reencontrarnos con la paz. Y encontré, para empezar, porque vamos a mencionar unos cuantos versículos, en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto redondea casi todo lo que vamos a hablar hoy, pero quería ir desglosando distintos versículos, mencionándolos para que nos llenemos de Cristo, para que sea su fe y su paz lo que se activa en nosotros. Ayer el pastor Alejandro decía que cuando nos está faltando paz, nos está faltando Cristo, nos está faltando palabra de Dios. Y bueno, eso es a lo que tenemos que llegar, a que nuestra fe y nuestra paz crezcan en Cristo. Vos fíjate que en Romanos 5:1, después buscalo, yo te lo digo así al pasar,
dice que cuando recibimos al Señor como Salvador, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y a medida que Cristo va creciendo dentro nuestro, en Filipenses 4:7 dice que tenemos y recibimos la paz de Dios. Y estaba leyendo el libro del pastor Alejandro esta mañana, cuando estaba buscando una palabra. En el libro Estás ahí, y el pastor Alejandro dice en ese libro que la paz no es una emoción, sino es una pista de aterrizaje. Es una pista donde el Señor envía su palabra, su sabiduría, sus bendiciones. Es ahí donde logramos aquietarnos y escuchar su voz. Pero claro, hay que lograr un equilibrio, porque uno dice así, yo quiero tener paz, pero la paz como que no nos llueve. ¿Sí? No viene así cuando nos enfocamos en el problema. Y acá yo veía algo que es interesante. Como que la paz de Dios es la llave para que logremos salir de todo eso que nos oprime, todo eso que nos inquieta, todo eso que nos perturba, ¿no es cierto? Yo te diría que antes de resolver un problema, de orar por algo o por alguien, primero tenemos que buscar la paz de Dios. Hola Antonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero como decía recién, a veces uno intenta buscar la paz, pero no lo logra. ¿Cuál es el único camino para poder encontrar la paz de Dios? Enfocarnos en Cristo y no en el problema, como te decía recién. Es aquietar nuestra alma, es decirle al Señor, Señor, tu voluntad, quiero saber tu voluntad para que me orientes a orar en este momento. Enséñame cómo puedo orar por esto. Tenemos que aquietarnos, tenemos que sentarnos, tenemos que lograr esa comunión con el Señor en medio de los problemas. Hola Patri, ¿cómo estás? Si seguimos nuestro ritmo, nuestra rutina, si seguimos corriendo atrás del problema, nunca vamos a lograr aquietar nuestra alma y escuchar su voz. Nunca vamos a lograr esa pista de aterrizaje para que el Señor nos marque el camino para salir de ese problema. Vos recordad que orar no es tener palabras armadas. Yo tengo una oración armada para sanidad, tengo otra oración armada para restauración, otra para prosperidad. No, eso no es orar según la voluntad del Señor. En todos los casos, en todas las ocasiones, siempre reclama sus promesas, ¿sí? El Señor prometió y el Señor va a cumplir. Vos reclamá sus promesas, pero deja que Cristo te guíe en la oración. Hola Marce, ¿cómo estás? Cristo es el que te va a guiar, el que te va a poner las palabras justas en esa oración. Cuando vos te conectás, cuando te pones de acuerdo con su palabra, con sus promesas, Cristo te va a dar esas palabras justas que van a activar la paz y la fe que vos estás necesitando. Vos fíjate otra promesa que tenés, y estaría bueno que después te los anotes por ahí a los versículos, que los tengas a mano. Yo siempre digo que estaría bueno hacer cartelitos y pegar en la casa, en distintos lugares donde uno anda todo el día, para que vos los veas, los respires, te acuerdes de esas promesas.
para que te puedas poner de acuerdo con Cristo y esas promesas para que Él pueda cumplir y suplir todo lo que estamos necesitando. El Salmo 29:11 dice que Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, ya vimos varios versículos que el Señor promete paz. ¿Por qué nos desesperamos ante los problemas? Tenemos que enfocarnos en que tenemos la paz de Dios. Podemos pasar momentos de angustia, podemos, cuando nos caen las noticias, no sabemos para qué lado correr. Y bueno, se hace difícil, ¿no? Pero tenemos que siempre pensar y enfocarnos en Cristo para que Él con su paz nos guíe para poder atravesar cada una de esas situaciones. El fin de semana pasé una situación un poquito difícil, te cuento mi testimonio, y llegó un momento que se me juntaron dos noticias muy tristes, con poquitas horas de diferencia, y llegó un momento que yo dije: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo querés que te ore? ¿Cuál es tu voluntad en todo esto? Y sentí que el Señor me dijo con su dulce voz, porque siempre Él es dulce, Él es amor, Él te cubre en todo tiempo. Y me dijo: orá por fortaleza y paz. Y primero me inquieté un poquito, porque pensé que detrás de eso podía venir una noticia peor, pero después dije no, porque si yo oro por fortaleza y paz para los míos, el Señor se va a encargar de todo el resto. Y así lo está haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, decime vos cuál es tu voluntad en todo esto. Señor, decime vos cómo oro para que Él vaya creciendo dentro nuestro y nos pueda llenar con esa paz que tanto estamos necesitando en este tiempo. La paz que te dio Cristo va más allá de lo que podemos pensar. La paz que nos da Cristo sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses, ¿no? Y en Isaías 26, como leíamos al principio, Él dice que nos guarda en perfecta paz. Ahora, volvemos a recordar todos los versículos que estábamos viendo y decimos, bueno, ya entendimos, ¿sí? La paz ya la tenemos. El Señor, desde que nos entregamos a Él, ya nos dio la paz. Va creciendo dentro nuestro a medida que Cristo crece. Pero hay que mantenerla activa. Muchas veces esa paz es como que se nos viene abajo. Muchas veces, como decía hace un rato en mi experiencia, por un momento la mente, el alma me quiso llevar a una desesperación, pero hay que activar siempre la paz que el Señor ya nos entregó. ¿Cómo hacemos? Identificando todo aquello que quiere ponerle así como un tapón para que la paz no pueda fluir. Cuando se nos va la paz, pensaba yo hace un rato, después de haber escrito la palabra, es como que estamos dudando de que si Cristo está al control o no de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras cosas. Y tenemos que saber que Él siempre está al control. Entonces, ¿cómo hacemos? Identificamos todo aquello que quiere ponerle un tapón para que la paz no pueda fluir. Puede ser la ansiedad, el enojo, la impulsividad, el miedo. Y cuando nosotros removemos o sacamos ese tapón,
Dios va a aterrizar a nuestra vida con sabiduría. No oremos más, Señor, dame paz. Pedirle al Señor que te muestre qué es lo que te robó esa paz. ¿Sí? Puede ser que a veces queremos cambiar a otras personas y sabemos que lo que Cristo quiere es transformarnos a nosotros. Ni siquiera quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Y nosotros nos queremos dedicar a cambiar a otras personas. Eso siempre, siempre nos va a quitar la paz. Enfócate en los detalles mínimos de las situaciones que vivimos, también te roban la paz. Tenés que enfocarte en Cristo, no en el detalle que te está haciendo correr de la paz. La ira, la preocupación, todas esas cosas te va a mostrar el Señor. Vos pedile que te muestre qué es ese tapón que no deja fluir la paz en tu vida. ¿Sí? Él te va a mostrar qué llevar a la cruz, te va a mostrar qué entregar, qué tenés que darle de tu vida para que puedas disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los peores momentos que te toquen vivir. La paz, ya sabemos todos, no es ausencia de conflictos, sino es experimentar la presencia de Cristo en medio de todo. Y hay otra llave, una te decía que era identificar todo aquello que nos quita la paz. Y la otra llave es el perdón. Es una llave maestra, es un acelerador en nuestra vida para poder vivir realmente la plenitud de Cristo. El perdón siempre nos va a traer regalos de paz. El perdón muchas veces se confunde. El perdón no es minimizar lo que pasó, no es olvidarlo. Tampoco es resignarse a una injusticia. Lo malo siempre sigue siendo malo y siempre tenemos que movernos en la justicia de Dios. Perdonar es liberar, como dicen siempre, a ese prisionero y descubrir que ese prisionero eras vos. La falta de perdón, tenedlo en cuenta, porque esto es muy delicado y es muy fuerte. La falta de perdón primeramente te va a dañar a vos. No va a dañar a la otra persona porque vos sigas ofendida o porque no quieras perdonar o no puedas perdonar una situación o no puedas perdonarte vos por algo que pasó en tu vida. La falta de perdón te daña a vos, te roba la paz y vos no te mereces eso. Vos te mereces disfrutar la paz del Señor. Soltar esa ira, ese dolor, esa bronca, esa indignación, siempre, siempre te va a traer paz. Vos fíjate ahí un ejemplo, una metáfora que dice que si vos te pones o llevas en la mano una pesita de 1 kilo, la agarrás, te levantás y agarrás una pesa de 1 kilo. Al principio va a decir, no pasa nada, pesa un poquito. Pero si vos la tenés que sostener a lo largo del día, en el trabajo, con tu familia, te reunís con amigos y llevas la pesa y no la podés soltar, te vas a dormir y no la podés soltar, te vas a bañar y no la podés soltar. Con el correr del tiempo te vas a dar cuenta que te termina destruyendo la fuerza que tenés en ese brazo, te termina lastimando a vos. Es triste, pero es así. El único que sale lastimado es uno cuando
no podemos saltar el perdón. Y leía hoy, que no lo había leído nunca, la palabra perdón en griego. ¿Qué significa? Hacer partir. Esa situación ya no va a tener más poder sobre tu vida o sobre tus emociones. Perdonar o perdonarte es pensar en esa persona o en esa situación sin que te robe la paz. Nunca confundas, y esto que quede bien claro, nunca confundas perdón con reconciliación. El perdón depende de uno, es por cada uno, es por mí, yo perdono, es por mí, vos perdonás, es por vos. El perdón no te obliga a una reconciliación. Perdonar no es un acto de mi alma o de mis fuerzas, sino, como todo en el reino, es algo que Dios nos da. Él nos perdonó para que nosotros podamos perdonar. Si nosotros no perdonamos, tampoco podemos experimentar el perdón de Dios. El perdón es una herramienta para reencontrarnos con su paz. Y vos dirás, suena muy lindo, pero yo hace mucho que lo intento y no puedo. Cuando vos decidas perdonar de corazón, cuando decidas perdonarte o perdonar a otro, con el corazón, Dios te va a someter a un proceso de sanidad. Dios va a sanar tu alma, Dios va a sanar esa herida para que vos puedas soltar ese dolor y puedas decir nunca más. Así que yo te invito que si vos estás inquieto, si estás sin paz, si estás atravesando una situación difícil, como estamos atravesando muchos en este tiempo, que busques esa herramienta que el Señor nos entregó, ya sea en su palabra, ya sea en la comunión con Él, ya sea a través del perdón, para que podamos mantener activa esa paz que Él ya nos entregó. Y para ir terminando, yo lo que quería hacer era, primero voy a poner, a ver si puedo, si esto me deja, no sé si se va a escuchar. Quería orar, pero primero lo que vamos a hacer es escuchar y respirar y decirle al Señor que nos imparta Él y su Espíritu lo que dice en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que sea tu paz la que es impartida en nuestras vidas. Enséñanos a mantener activa, Señor, tu paz, aún en nuestros peores momentos. Y si nos está fallando la fe, Señor, para encontrarnos con esa paz, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que llena nuestra vida y nos muestra el camino hacia esa paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, si estás ahí por primera vez,
y no sabes mucho de qué se trata todo esto, te cuento. Somos Presencia de Dios en San Lorenzo y bueno, yo te quería invitar a que hagas una oración para que esa paz de Cristo empiece a crecer en tu vida. Y quiero que le digas así, pone una mano en tu corazón y decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Te invito a que seas el salvador de mi vida, porque quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que me des de tu sabiduría. Quiero escuchar tus palabras para salir de cada situación difícil que me toque atravesar. Amén y amén. Y bueno, como te decimos siempre, si querés sumarte a los equipos Zoe, son equipos espirituales donde aprendemos de Cristo, aprendemos de su palabra, aprendemos a disfrutarlo, a experimentarlo en cada momento, en cada día. En este momento estamos haciendo todo virtual, los lunes a las 4 de la tarde y los martes a las 10:30 de la mañana lo hacemos por videollamada, son grupos de mujeres, y los jueves es un grupo general para todas aquellas personas que no tienen buena conectividad. Lo hacemos por WhatsApp de manera escrita o por audio, para que no te los pierdas, para que no te quedes afuera de esta experiencia de los equipos Zoe, donde realmente tenemos un montón de testimonios donde dan fe de lo que Cristo crece y hace en nuestras vidas. Así que te bendecimos, vamos a poner ahí los numeritos si te querés comunicar con nosotros, si querés sumarte a alguno de los grupos, y nos estamos viendo el domingo. Te bendecimos, chaucito.